Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Como les decía Jorge, yo soy Graciela Viegas y aprovecho siempre a contarles que soy investigadora de CONICET, que soy arquitecta, me recibí de arquitecta y me dediqué a la investigación en la facultad. Trabajo en un instituto que está en el edificio de acá al lado, arriba, que es el IPAC, Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido. Y me parece que está bueno que lo sepan porque también son otras posibilidades que da la carrera nuestra, que es muy amplia, entonces, bueno, que conozcan un poco eso. Y nos dedicamos a cuestiones que tienen que ver con el hábitat, la energía y el medio ambiente, a entender un poco esa relación, a pensar propuestas alternativas, sustentables, que busquen reducir el consumo de energía, a partir de pensar los edificios, las ciudades, los espacios arquitectónicos, que es lo que nos vamos formando acá en la carrera. Y además soy docente del taller vertical número 4 de Gustavo San Juan, Gabriel Centinelli y Fabián Pérez, que damos clases acá. Bueno, entonces, otra cosa. A mí me invitan a explicarles cómo usar la carta solar, pero en general me gusta dar un contexto para que se entienda la importancia de aprovechar el asoleamiento, de protegerse del sol en los distintos momentos del año. Entonces siempre doy como un contexto porque me parece que es necesario entender para poder utilizar la herramienta. Hecha. Ahí va. Siempre hay problemas con la tecnología. Bueno, por ejemplo, en principio les voy a comentar algunas cuestiones, algunos arquitectos y arquitectas que han trabajado sobre el tema de la... Voy a poner acá, a ver, que se supone que me tiene que ver la cámara. que le dan un poco de sustento también a esta idea. En este caso, Eduardo Sacriste tiene un libro muy lindo que se llama Charlas para Principiantes. Eduardo Sacriste es nacido en Capital Federal, pero desarrolló mucha tarea en Tucumán. Esta es una casa de él en Tafí del Valle, la casa Torres Pose, que una de las cosas que me parece interesante es que él habla de la sensación de confort y bienestar y alegría en una casa y hace referencia a cómo esas sensaciones las consigue a partir de una armonía y justa proporción de la luz y del asoleamiento y de la disposición de las ventanas, distribuidas de una manera tal que se genere una sensación, digamos, esa sensación que él está buscando. Entonces es como un elemento clave a la hora de pensar en el proyecto. Lo mismo Le Corbusier, que ustedes lo vienen escuchando y escuchando y escuchando, que no es local, digamos, pero por eso quise primero hablar de Eduardo Sacriste, que es nuestro. Le Corbusier, en estos gráficos, él hacía obra también pictórica y artística, en ese elemento que es un cuadro, es una obra de arte, él está mostrando como las condiciones de que el sol, hay un momento que es muy bajo y hay un momento que es más alto, y así en estos esquemas se ve un poco esa idea de cómo los rayos solares en el verano busco protegerlos, y en el invierno quiero que entren, y con un esquema muy simple podemos ver cómo él empieza a trabajar o a considerar eso como un elemento clave en el proyecto. Y como ahora estoy del lado de docente en el curso de ingreso y un poco recorrí todo su recorrido, me traje la casita que hizo para sus padres, porque ustedes leyeron el texto y vieron todo ese desarrollo, cómo lo fue contando, y volviéndolo a leer, porque es un librito muy, muy pequeño, lo volví a leer para el ingreso, para charlarlo con mi grupo de estudiantes, pude reconocer cómo él también habla en ese texto de que dentro de esas primeras decisiones que él toma, está cómo dispone el proyecto, cómo lo dispone en el terreno, en qué sentido va el lado más largo, su cara mayor, en qué sentido va la ventana más amplia, de dónde quiere captar el sol, como se ve en este esquema, que quiere una lucarna para captar el sol naciente, ¿no es cierto? Le llama el sol naciente, que es el del este. Cómo ese sol recorre y justo le coincide con las mejores visuales, entonces para él es más sencillo, ¿no es cierto? Porque es como que abre con mayor orientación hacia el norte, que es hacia el sur, porque esto es hemisferio norte, entonces ellos abren hacia el sur. Entonces, cómo él abre y va disponiendo esas aberturas en relación a la condición de ese terreno.
Y bueno, y habla de que la gente ve la casa y dice cómo esa casa se va a deslumbrar, o sea, va a haber deslumbramiento. Y él comenta que como que nadie sabe el tema de la altura, el azimut del sol, la gente que le comenta, y él hace todo este estudio de cuál es el ángulo para que nunca haya encandilamientos ni deslumbramientos. Y en la casa Curuchet, que también antes le iban a visitar en el curso de ingreso, que por ahí ya no lo hacen, pero es bueno que puedan acercarse también a conocerla. Hay una cuestión que tiene que ver con, que me parece que también argumenta un poco esta idea de la necesidad de pensar en este tema, que es la idea de que el asoleamiento modifica las cualidades espaciales, las cualidades de cada espacio sobre el cual afecta. Y en la Curuchet, por ejemplo, puse dos imágenes, una de verano, una de invierno, porque se ve cómo, por un lado, cambia la vegetación, que acompaña la obra. Por otro lado, cambia el color. O sea, el blanco se hace intenso, y en el invierno se pone medio amarillo, ¿no? Entonces, el efecto de la luz solar, de acuerdo a las estaciones del año, modifica la cualidad de ese espacio. Además de que diseña un sistema de parasoles para que el sol quede bloqueado en la condición de verano, y sin embargo, si se fijan, el sol atraviesa los vidrios porque es más bajito en el invierno, entonces se introduce en el interior de los lugares que está proyectando. Asimismo, el árbol pierde sus hojas, entonces permite el paso del sol. Y el asoleamiento, también desde un aspecto sensible, el ingreso de radiación solar al interior produce calor, ¿sí? Porque ese calor ingresa a través de los vidrios, las ventanas, pega sobre las superficies y empieza a producir un efecto de acondicionamiento, que en un clima frío produce un calor interesante para acondicionar el lugar. Pero a su vez también nos pide o nos permite filtrarlo y controlarlo, conociendo su geometría, conociendo su movimiento, sus alturas y sus ángulos de incidencia. Entonces, en las condiciones en las cuales queremos utilizar espacios exteriores o interiores de una manera más confortable en el verano, cuando los climas son cálidos, busco o tengo la posibilidad de empezar a filtrarlo con tramas, telas, mallas y demás elementos que pueden ser locales o no, para que esa condición mejore. Y además, la situación, digamos, solar que afecta al planeta Tierra es la que genera las distintas estaciones del año. Y esas estaciones del año afectan a la vegetación. Entonces produce cambios en la naturaleza y sus elementos que también nos permiten, viendo cómo utilizarlos, como veíamos recién en la casa Curuchet, podemos pensar en que el color de la vegetación que acompaña la arquitectura, o que es parte de esa arquitectura, también se modifica, permite visuales distintas, sensaciones diferentes, y a su vez, a veces en algún tipo de árboles esas hojas no están y permiten que la luz los atraviese y llegue a los lugares donde nos imaginamos, siempre haciendo una reflexión al respecto y pudiendo considerarlo. Y esta obra, que ya se las mostró Gustavo Páez, por lo menos en el turno tarde ya la mostró, creo que en el turno mañana también, que él la mostró desde el aspecto más fenomenológico, o desde la cuestión visual que genera, porque ustedes trabajaron con el tema de la luz, ¿no? Esa luz que ingresa a esas cajas negras que hicieron, y empieza a ser filtrada o trabajada para producir efectos visuales, pero en principio, nosotros a la noche, por ejemplo, lo hicimos trabajando con el celular, porque no teníamos la posibilidad que tienen ustedes del asoleamiento, entonces trabajando con el celular y produciendo nosotros el movimiento aleatorio, sin un argumento de cómo era el ángulo y el movimiento real. Entonces la traigo otra vez porque me parece que está bueno entender que para producir el efecto de que esos dos elementos lleguen a transformarse como él quería en este proyecto en una cruz, tuvo que conocer la geometría solar. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Con la carta solar? No, lo hizo con, como decía Jorge, lo hizo con elementos de simulación, con programas de simulación, con
Él les mencionó varios, pero el SketchUp es un programa muy sencillo que usan todos y que también les permite hacerlo. Y quiero decir que tuvo que trabajar sobre esa idea, porque digamos, si no, no se producía el efecto que buscaba, y a la determinada hora que él quería que la cruz se forme, ¿no? No se los voy a pasar todos porque ya lo pasó él. Pero más que nada ver el efecto en que esos dos elementos producen la cruz y entender que en el momento que producen la cruz hay una determinada, o sea, es determinada hora del día que tiene un determinado ángulo de incidencia y una azimut respecto de la orientación norte. Ahora vemos la cruz y ya lo cambio, porque ya lo vieron. Pero bueno, está bueno también verla, que es una capilla, es un edificio local también, es de Córdoba, de Nicolás Campodónico. Bien. Y otra cosa que siempre trato de reforzar es que, además de esos aspectos sensibles, fenomenológicos, que afectan las decisiones respecto de cómo pensar en la radiación solar, hay una cosa que es ya una responsabilidad de toda la humanidad y que es empezar a pensar, lo digo empezar a pensar como que en realidad ya lo deberíamos haber pensado antes, pero cada vez se hace más fuerte la necesidad de reducir el consumo de energía. Y nuestro papel como arquitectas, como arquitectos es fundamental, porque es un gran consumo, es un gran porcentaje del consumo de energía del mundo. O sea, nuestro habitar impacta negativamente sobre el planeta. ¿Por qué? Porque no estamos considerando correctamente las condiciones que nos permite el entorno para reducir ese consumo de energía. Entonces, seguimos consumiendo energía como si fuera inagotable, como si no hubiera ningún problema ambiental, cuando en realidad es fuertemente el problema, es uno de los problemas más grandes. Si bien eso es raro, por ahí yo lo entiendo, que es un planiferio con los consumos de energía del mundo, específicamente de petróleo. Si bien no somos el país que tiene mayor afectación en el consumo de energía, tenemos una responsabilidad en ese consumo, y es una responsabilidad global, con lo cual todos debemos trabajar, y nosotros desde nuestra disciplina arquitectónica, para considerar y reducir ese problema. Entonces, sabemos que China, Estados Unidos, algunos países europeos, de acuerdo a cuál es su matriz energética, tienen mayores emisiones de dióxido de carbono al ambiente. ¿Sí? Depende de qué tipo de energía consumen y de qué nivel de desarrollo industrial tienen y qué nivel podría decirse, de despilfarro energético tienen. Está bien, no somos los mayores, pero somos parte, y en nuestra región, junto con Brasil, ¿no es cierto? Y la energía solar, que es el fin de esta charla, es renovable y es inagotable. Y si se fijan en ese gráfico, que es el ciclo de vida de un edificio, el consumo de energía en la producción de las ciudades, de los edificios, está en principio, se inicia con la extracción de los materiales y la manufacturación de los materiales, luego está la construcción de los edificios, y el 4, el uso de los edificios, dentro de todo este ciclo, es el mayor consumo de energía que tiene la edificación, que tienen las ciudades. O sea, más allá de la extracción, manufactura, construcción, demolición y reciclaje, el mayor consumo de energía está durante la vida útil de los edificios. ¿Y cómo se puede reducir eso? Primero, aprovechando las energías renovables. En este caso, la solar, pero hay otras tantas energías renovables. Y segundo, reduciendo el consumo de energía a partir de diseñar las envolventes. O sea, hay que pensar cómo es lo que envuelve los espacios para que no sea tan alto el consumo de energía. Entonces, tal vez se gasta un poco más en los materiales, haciéndolos más eficientes, pero se reduce el consumo de energía a lo largo de la vida útil, que son 30, 40, 50, 100 años en la vida de un edificio. Esto es una imagen termográfica que sacamos en el instituto de una construcción que es de madera, pero lo que me parece importante es marcar que estas superficies, que son los vidrios, son las superficies de mayor emisión de energía hacia el exterior. O sea,
pérdida térmica, se pierde la energía por ese espacio. Entonces las envolventes deben ser aisladas y eficientes para que no se pierda tanta energía, y las superficies vidriadas deben ser por lo menos consideradas. No puede dar lo mismo hacer edificios totalmente vidriados en climas cálidos o climas fríos. Debemos considerar, tener en cuenta esos diseños. Y conectando con el tema de este consumo de energía del que estamos hablando, el mayor problema es que ese consumo de energía no renovable, o sea, la energía fósil, el petróleo, el gas, ese tipo de energía, al combustionar, al utilizarse, produce gases de efecto invernadero. El mayoritario, el que todos conocemos, es el dióxido de carbono. Es el mayor, o sea, el gas de efecto invernadero en mayor proporción. Entonces lo que sucede es que la radiación solar que ingresa a la Tierra, que es absorbida por la Tierra, luego es emitida por la Tierra en forma de radiación infrarroja, que lo que sucede es que queda atrapada, capturada por ese dióxido de carbono que está en la atmósfera. O sea, lo captura, entonces, ¿qué pasa? Se empieza a producir un calentamiento de la temperatura media de la Tierra, ¿sí? Y ese calentamiento produce efectos concatenados en el ambiente, que a veces no son directos, pero que cada vez son más evidentes, y que tiene que ver con la reducción, por ejemplo, de las superficies de hielo de nuestro planeta, que por consiguiente aumentan los niveles de agua, se producen inundaciones, y ahora estamos viendo esta cuestión de los extremos, ¿no? Extremas situaciones de calor y extremo frío, de acuerdo a los hemisferios en los que estamos. Entonces, este pequeño contexto, muy reducido, aunque traté de como reducirlo un poco más, porque estaba un poco largo, lo llevé por arriba para ahora bajar a algo muy concreto, que es cómo, a partir de un elemento que es la carta solar, podemos brindar un granito de arena a bajar el problema del que acabamos de hablar, y además a considerar todos estos aspectos sensibles. Me parece que es importante tomar esa responsabilidad ya desde el comienzo, ¿no? Y considerar que esto, a futuro, hoy ustedes empezaron una carrera y tienen una maqueta y van a usar una carta solar para entender la geometría, pero a futuro es algo que es importante que sea considerado. Así que les bajo así como de un plumazo a la realidad de la práctica específica. Bien, esa es la imagen de la carta solar que tenían en el cuadernillo, que en realidad más que una carta solar es un reloj solar, con lo cual lo que hace es proyecta, o sea, indica la sombra que genera un elemento vertical, que en este caso es esa varillita roja. Allá la veo en planta y acá la veo como en perspectiva. Esa varillita roja tiene una medida, que es la medida que ustedes ven en el papel, vieron que dice segmento AB, esa es la medida de la varillita roja. O sea, en el cuadernillo la carta solar no está completa, o el reloj solar no está completo, porque le falta la varilla. Y a partir del efecto de los rayos solares o de una fuente luminosa, que puede ser una linterna, uno puede ver el recorrido en distintas estaciones del año para distintas horas del día, ¿sí? Porque es importante entender que cada momento del día está definido por, o sea, cada momento, cada hora y cada día está definido por un determinado ángulo solar. Entonces, la idea es que el reloj solar necesita trabajar con esa varilla. Ahora no se preocupen porque hay unos videos como para entender cómo se utiliza. Principalmente lo que hay que saber es que es la sombra que proyecta esa varilla, y que de acuerdo a dónde la proyecte sería la sombra en distintas estaciones del año. Allá se ve que las líneas marcadas son un día en particular, y los puntos son horas específicas, ¿sí? Esto es un día del mes y esto es una hora específica. Y que en esta carta solar el norte está donde está aquella flecha, ¿sí? Ese indicativo del norte, ese es el norte en la carta solar,
que debe coincidir con el norte que uno decida en su proyecto. Y otra cosa importante es que esta carta solar es exclusivamente para nuestra latitud, para La Plata, o sea, este lugar. Si yo quiero hacer este análisis en Ushuaia, tengo que buscar otra carta solar. Esta no me sirve, porque esa proyección específica es para 35 grados de latitud sur. Eso ténganlo en cuenta, porque si después capaz que empiezan a hacer proyectos y quieren usar la carta solar, esta no les va a servir si están en otra localización. Bien. Y hay o sea, la idea es entender esto. Eso que vimos ahí, que era el reloj solar, representaba la sombra de esa varilla. Pero si yo considero, yo estoy ahí, ese es mi ojo, yo estoy parada ahí. Y lo que veo, esas líneas que veo ahí, unas más bajas y otras más altas, indican la posición del Sol en determinados momentos del año, ¿sí? Fíjense que si yo me paro en el centro y percibo lo que sería la bóveda celeste, ¿no? Percibo el recorrido del Sol, a la mañana, perdón, en el invierno, si estoy en esta latitud, ¿no es cierto?, latitud sur, en el invierno tengo un Sol más bajo. Vieron que el Sol en invierno es bajito. Es bajito y tiene como menos intensidad porque atraviesa más atmósfera para llegar, porque el Sol está como en otra posición, entonces tarda más en llegar o atraviesa más atmósfera, en realidad no es que tarda más, atraviesa más atmósfera, entonces es más bajo. En el otoño y la primavera, la condición geométrica del Sol es la misma. O sea, tengo el mismo Sol, los mismos ángulos y demás. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la primavera el asoleamiento vengo saliendo del verano y recibo un determinado sol que empieza a calentar hacia el verano, ¿no? Empieza a ser como más calentito. Y en el otoño es al revés. Vengo de un verano, ¿no? De una condición de verano, en la cual va bajando la intensidad solar, entonces empieza a ser más frío hacia el invierno. Con lo cual, por más de que la geometría es diferente, las condiciones ambientales son distintas. Y para tener en cuenta cosas como básicas que las van a ir entendiendo con el correr del tiempo. Si estamos en el hemisferio sur, que sería abajo del ecuador, ¿no es cierto? O al sur del ecuador, el ecuador es latitud 0, si yo bajo, a medida que me alejo del ecuador, lo que sucede es que el sol me va a llegar desde el norte, ¿sí? Es como que la línea del ecuador me indica aproximadamente de dónde viene el asoleamiento. Entonces, la mayor radiación solar, la mayor cantidad de radiación solar va a llegar en la orientación norte y la menor en la orientación sur. Entonces, si yo, como hizo Le Corbusier con la pequeña casa, si él quería ganancia solar, que los rayos solares entren en el invierno, ¿qué hizo? Orientó a la cara con mayor asoleamiento. Que en el hemisferio norte es la sur, ¿sí? O sea, eso ténganlo en cuenta. Latitud sur y latitud norte. Las latitudes sures, en la latitud sur el sol viene desde el norte, que sería la nuestra. Y el menor asoleamiento en la orientación fría. Y otra cosa es que ahí nos sentimos como que somos los reyes del universo y que el sol gira alrededor nuestro. Por eso se llama movimiento aparente del sol. Pero no es así, sino que nosotros, nuestro planeta, gira alrededor del sol. Y esto para que entendamos lo que hablaba de que cada punto del año, cada momento del año tiene un determinado ángulo y azimut. Ahora, en el ejercicio de hoy no importa esto, porque ustedes no se pierdan, no se desorienten, es para que ustedes lo sepan, pero no lo necesitan hoy. O sea, no necesitan saberlo hoy, no se asusten con la trigonometría. Pero si hay un punto, ahí hice sobre una imagen cualquiera, donde el sol está posicionado, dije, bueno, si esta es la bóveda esta que me marcaba el recorrido, el norte está, en este caso lo puse acá adelante, es aleatorio. Ese momento que supongamos parece un sol de tarde, ¿no? Porque es como medio amarillito, bueno, parece como que es a la tarde. Bueno, ese momento está definido por un determinado ángulo de altura, que es el H, y por un determinado azimut. El ángulo de altura es respecto del suelo hacia la posición, y el ángulo de azimut es respecto del norte, como visto en planta, como visto en vista aérea, ¿no? Es cuánto se corre respecto, en este caso, del norte. Eso es el azimut. Y
¿Quién define entonces las diferencias también respecto de las distintas situaciones solares? La latitud, como dijimos hoy, ¿sí? La longitud no modifica la radiación, o sea, no modifica el ángulo solar, ¿sí? Lo que la modifica es la latitud. Entonces, si yo cambio de latitud, busco otra carta solar. Ahora, si La Plata está en latitud 35 y me voy un poquito más en la provincia de Buenos Aires a la izquierda y cambio de longitud, ¿no? Porque ¿se acuerdan que la latitud son los ángulos, las líneas paralelas al ecuador, y la longitud son perpendiculares al ecuador? Bueno, esas, si yo las cambio, no cambia la carta solar. Sí, las de latitud. A ver qué tenemos después. Bueno, y estos son unos videitos para un poco entender esto. A ver, lo vamos a adelantar un poco. No, por acá. Esto es una simulación de esto que les contaba, ¿no? Es una simulación que yo después se los comparto si quieren mirarlo. A mí porque se ve que estudio esto, entonces me interesa mirarlo, pero capaz que a ustedes no. Bueno, el Sol está en el centro, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Nos trasladamos alrededor del Sol durante 365 días del año. Pegamos la vuelta. Fíjense, allá están viendo la Tierra que gira. Acá están viendo una personita parada en latitud 35, que sería la nuestra, la de La Plata. Y entonces, esto que ven acá abajo son los rayos solares. Entonces ven que en un momento les llegan, ahí por dónde va, por diciembre, enero, le llegan bien de arriba a la personita, ¿lo ven? La personita tiene el sol acá en la cabeza. Y si lo, esperen, y si lo vemos, a ver acá. Ahí está por julio, ¿no? Está en el invierno. Entonces, fíjense la personita y que los rayos los tiene como que le tienen que atravesar más distancia o más atmósfera para llegar a la cabeza. Entonces, esto nos muestra un poco la idea de que esto va girando, digamos, y que a medida que gira se producen las estaciones del año. ¿Por qué? Por cómo la radiación solar le llega al planeta. Esa sería la definición. Y en esta, a ver, no me acuerdo por dónde, pero por acá. Esta también, podemos poner la latitud allá arriba, acá, 34, bueno, ahí puedo modificar la latitud, la defino para el lugar que quiero. Acá hay una persona percibiendo la bóveda que veíamos hoy, como si el Sol girara alrededor de ella. Y en realidad produce, a ver, ahí le pueden poner distintos momentos del año, le pueden poner distintas latitudes y entender lo que pasa en el Ecuador respecto de, no sé, Río Gallegos. Bueno, y ahí se ve cómo el Sol se va moviendo, en ese caso en el invierno, en junio. Va por allá abajo, a distintas horas del día. Y eso sería un Sol en verano, ¿no? Le pusimos 22 de diciembre, entonces está bien alto. Entonces esa radiación llega y produce más calor, ¿no? Lo bueno que nosotros podemos diseñar para la condición de invierno, permitiendo que el Sol pase, pero como después en el verano es más alto, cualquier protección solar que haga me lo va a bloquear a ese Sol. Bueno, y esta es una imagen del Heliodón, que es un simulador de trayectorias solares, pero es analógico. O sea, eso que vimos simulado o que se puede hacer con un programa, físicamente está acá localizado en la facultad. Si lo vieron acá a la izquierda, después de la librería, hay un espacio que es el Lambda, Laboratorio de Modelos y Diseño Ambiental, que dentro tiene varios equipamientos que son de acceso a cualquier estudiante, a cualquier docente, investigador, investigadora, quien sea, y es esa representación, pero física. Tienen las distintas estaciones del año y las distintas horas del día. Puedo prender una lucecita y ver lo que pasa a las 10 de la mañana en el invierno o a las 10 de la mañana en el verano. Con maquetas, ¿no? O sea, hay que hacer maquetas como la que tienen.
Bien. ¿Y cómo se usa entonces la carta solar? Que es la gran pregunta. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes hicieron una propuesta que no tiene una localización geográfica, ni tampoco un posicionamiento respecto del norte. O sea, no saben cuál es el norte. Primero hay que definir cuál es el norte. Entonces elijo una cara de la maqueta que me diga el norte, esta cara es el norte. Bien, entonces esa cara que es el norte, debo hacerla coincidir con la carta solar, con el norte, o sea, como está indicado, ¿sí? Entonces, ahí busco una base, o sea, agarren un cartón que les sirva de base, que sea más grande que la maqueta, y que sea más grande hacia la cara norte. O sea, si yo defino que un lado es la cara norte, entonces ahí pongo más cartón por delante. Y adelante pongo la carta solar. En este caso yo la puse en el costado, pero acá está adelante y ahora van a ver un video que está adelante. Es lo mejor, porque si yo la pongo al costado, después me voy a hacer sombra yo misma, es medio complicado. Entonces lo mejor sería base, carta solar. En este caso, yo señalo, pero no me ven los otros. Esta cara es la cara que definió este estudiante, que ahora lo van a ver. Este estudiante definió que esta cara es la cara norte en su propuesta. Entonces, ¿qué hizo? Puso la base, una basecita un poquito más grande, puso la carta solar, que en la carta solar el norte está acá. Entonces la línea del norte es perpendicular a la cara que él definió como norte. ¿Podría ser diagonal la maqueta? Sí, podría ser que el norte esté en una punta, no tiene por qué estar en una línea, en una cara ortogonal. Y lo que tiene que hacer es poner la varilla, en este caso ustedes trajeron alfileres, ese alfiler tiene que medir la medida que está en la hoja impresa. O sea, ustedes imprimieron la hoja, si medía 1,5 centímetros, quiere decir que el alfiler hay que clavarlo hasta 1,5 centímetros. Tiene que quedar 1,5 centímetros para arriba del alfiler. ¿Se va entendiendo? O más o menos. Bien. Y acá, este es el ejercicio de un estudiante de Paula Paniza del año pasado, creo. No, del año anterior. Que hizo el ejercicio. Entonces, ¿cómo es en este caso lo hizo con una lámpara, ¿no? Con una linterna. Pero también lo podrían hacer con la luz solar moviendo la base, ¿sí? Fíjense lo que sucede acá. Ahí va. Puso la carta solar. Y ahora, con el celular, hace incidir la luz sobre la varilla, pero a una cierta distancia, porque si lo hace muy cerca, solamente se queda la sombrita ahí. Entonces, ¿qué hace? Recorre una determinada línea, que en este caso creo que agarró, no sé si es marzo, no, porque esta es diciembre, bueno, debe ser una de primavera, porque es bastante alta, ¿no? La más cercana a la varilla es el verano y la más lejana es el invierno. Entonces, recorre con el celu, le proyecta luz sobre la varilla que recorre la línea. Y esa luz va a incidir sobre la maqueta que está atrás. ¿Ven ahí cómo se produce la sombra? Entonces está haciendo ese recorrido y va haciendo un registro, un video de lo que pasa allá, o fotos, imágenes. Bien. Entonces, la idea es poder aplicarlo sobre lo que tienen, entendiendo un poco cuál es el sentido de todo esto, y hacer algunos registros. Eso ya es más libre. Yo solamente les muestro algunas situaciones porque son las que me han enviado, me lo envió en este caso Paula, de un estudiante, Joel, que puso 2 fechas, diciembre y junio, y puso, no me acuerdo si en este caso, una hora puso, ¿no? 21 de diciembre, la registró, la puso la foto en planta de la carta solar, le puso la perspectiva y le puso una planta de techos, ¿sí? Como que tomó esa decisión de esos 3 elementos para una hora del día, para un día, perdón, 21 de junio, 21 de diciembre. Y había hecho ese video también, ¿no? Entonces hizo un registro de qué pasaba. ¿Por qué? Porque ustedes ya están terminando el ingreso, pero la idea de esto es poder hacerlo, descubrir y modificar el proyecto, considerando la idea de que en un clima como este, que es templado, uno necesita ganar energía en el invierno y necesita bloquear la energía en el verano. Necesita que no entre. Entonces, ese argumento
es una de las razones por las cuales esto es un elemento didáctico de prueba, no es final, digamos. Entonces es importante, me parece, tener eso en cuenta. Bueno, y en definitiva, cualquier duda pueden preguntarnos. Hay unos videitos si quieren para que se los pasamos para que los puedan ver. Pueden recorrer esos simuladores y la idea sería que cada uno y cada una elija junto con su docente cómo va a trabajar. Eso dependerá de lo que ustedes decidan. Pero les mostré algunos ejemplos para ver posibilidades. Y nada, invitarlos a tener en cuenta estas cosas y a considerarlas, digamos, también como parte de una responsabilidad que tenemos desde el área del mundo de la arquitectura y el diseño. Así que bueno, muchas gracias.